Namikaze, oh what a name. It rolls off the tongue like a champagne flame. Lego minds with a jazzy sway, dancing through the law in a charming ballet. Namikaze, oh Namikaze, let the rhythm guide your way. From statutes to suits, they'll break it down with a wink, a smile, and a knowing now. Contracts croon, the courtroom hums, every clause a beat, every ruling drums. With wit as sharp as a lawyer's quip, they'll take you on a legal trip. From torts to trials and every decree, Namikaze's the show that sets you free. They jazz it up, they break it down, turning legalese into talk of the town. Namikaze, oh Namikaze, let the rhythm guide your way. From statutes to suits, they'll break it down with a wink, a smile, and a knowing now. Buenos días con todos los que están conectados a través de la plataforma de Zoom. El día de hoy tenemos una sesión más de este programa podcast legal llamado Namikaze, gracias al apoyo de ZH Consultores y también de Casa Click Perú. Para el día de hoy, en esta sesión número 3, tenemos un programa bastante interesante en relación a preguntas que siempre nos vienen realizando. So tune in now, don't delay, let Namikaze jazz up your day. The laws never sounded quite this sweet, a podcast groove you just can't beat. Un problema de suscitar entre propietarios, qué es lo que se puede o se debe hacer en estos casos, y es lo que justamente el día de hoy vamos a conversar un poco, ¿no? Vamos a ver si puedo aquí poner nuevamente el flyer del evento, si se puede ver, sí, ya, aquí vemos justamente los tópicos principales, ¿no? Que primero entender qué es la copropiedad y su regulación en el Perú, en términos sencillos, lógicamente. Entiendo que aquí no solamente están abogados, sino también agentes inmobiliarios, inversionistas o público en general que quiere informarse un poquito más. También hablaremos sobre los conflictos más frecuentes que se suelen dar entre copropietarios y cuáles serían los límites incluso en las responsabilidades civiles y o penales, ¿no? Casos de usurpación, por ejemplo. Mencionaremos también alguna jurisprudencia interesante y cerraremos el programa con noticias de actualidad. Ya saben que nos pueden seguir a través de las plataformas sociales como Facebook, Instagram y ahora también en TikTok y en el YouTube a través del canal de ZH Consultores y Casa Click. Quiero ver cómo es que se pone. Ahí está, creo que así está mejor. No se cambia de Casa Click. Creo que ahí es. Sí, ahí es. Ya. Perfecto, bien. Muy buenos días con todos nuevamente entonces. Como les mencionaba, el tema de hoy es un tema bastante importante y de actualidad, como siempre, en el Perú. Quien les habla y les saluda es el abogado Edson Celada Herrera. Mi función principal como abogado es asesorar a personas naturales y jurídicas junto al equipo de ZH Consultores y también de Casa Click en temas principalmente con relevancia inmobiliaria y también en el ámbito de prevención del delito, es decir, derecho penal. Para arrancar con el tema de los conflictos entre copropietarios, como les mencionaba, es importantísimo y es fundamental entender conceptos legales que deben quedar bastante claro para todos ustedes, ¿no? La copropiedad como figura o institución jurídica se regula fundamentalmente en el Código Civil. En el artículo 969 y siguientes, ustedes pueden revisar la regulación legal que existe en el Perú al respecto de la copropiedad. En estos artículos se señalan, por ejemplo, cuáles son los derechos y obligaciones, ¿no?
cuáles son los límites de la copropiedad también y por supuesto cuándo se concluye la copropiedad. Para poder entender en términos más sencillos qué es la copropiedad, podemos poner dos casos o ejemplos típicos, ¿no? Caso número uno, por ejemplo, y esto es algo que se ve muchísimo en el Perú, dos hermanos, por ejemplo, pueden heredar una propiedad, una casa. Ellos viven juntos, pero tienen el problema de que siempre están en desacuerdo en muchos aspectos. Por ejemplo, uno desea alquilar la propiedad y otro desea venderlo, ¿no? O de repente uno quiere reformar la cocina, remodelar los ambientes de la casa y el otro dice que no está de acuerdo, que tal como está se encuentra bien y que no es necesario. En otro grupo de casos, que también se da bastante en el Perú, imagínense ustedes que cinco hermanos heredan una casa, pero dos de ellos consideran que tienen mayores derechos, entre comillas, que los demás por el hecho de que han vivido muchos años en ese predio y además porque se han hecho cargo de la madre fallecida. Seguramente ustedes habrán escuchado de algún caso como este o algún caso similar. Pues bien, una vez que tenemos la base, que es situación fáctica en la cual dentro de una propiedad, que puede ser una casa, un terreno, un departamento, un local comercial, hay más de un propietario, pueden ser dos, pueden ser cinco, 10, no hay límites para ello. Necesitamos entender cuáles son los derechos de estos propietarios. En este caso, para explicarlo de manera bastante sencilla, la copropiedad reconoce el derecho que se da de manera igual para todos los copropietarios y además reconoce la libertad de cada uno de ellos también para poder disfrutar y disponer de lo que se llama en el derecho como la cuota de participación o el porcentaje de la alícuota. En este caso, vamos a imaginar que en el primer caso que propuse, si son dos hermanos los que heredan una propiedad, salvo que exista alguna prueba en contrario y que de repente por testamento los padres le hayan dado a uno más porcentaje que al otro, la ley reputa que los copropietarios van a tener porcentajes iguales. Quiere decir que cada uno, en el caso propuesto, asumiría un 50%. En caso fueran tres hijos, por ejemplo, se tendría que hacer la división del 100% de la propiedad entre la cantidad de hijos, en este caso entre tres, sería un estimado a 33.33% aproximadamente. Y así, de esa manera, se puede hacer un cálculo. Ahora, no solamente en los casos de sucesión se ven los casos de propiedad, ¿no? También puede ser que de repente dos personas o más decidan comprar una propiedad, esposos, por ejemplo, socios, amigos, en fin, eh, y pueden decidir comprar una propiedad precisamente a través de esta modalidad, ¿no? La copropiedad. Por lo cual, esto se ve también en casos de condominios, por ejemplo, edificios que, como ustedes sabrán, tienen gran cantidad de departamentos, edificios con desde 5 departamentos, 10 departamentos hasta 100, 200 departamentos. ¿Qué quiere decir? Que hay dos aspectos fundamentales que en primer lugar debemos entender respecto a la copropiedad. Todos los copropietarios tienen un derecho respecto al bien objeto de la copropiedad, vamos a llamar al terreno donde se va a construir o ya se ha construido una edificación, y además tiene un derecho sobre el porcentaje que le corresponde. Si es un 50%, sobre ese porcentaje tendrá un derecho exclusivo para poder disponer, para que pueda vender, para que pueda arrendar, donar, etcétera. ¿Ya? Y de la misma manera, también tendrá un derecho en relación a la propiedad que es la base para la construcción,
para poder utilizarla. El uso, el usufructo que se llama en el derecho, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser en los casos de condominios el ingreso a la propiedad. Puede ser también el uso de los ascensores. Puede ser también el uso de jardines, de áreas comunes. ¿Ya? Ahora, si es que esto que parece más o menos entendible y sencillo, em, resulta un poco complicado cuando, por ejemplo, si hablamos del el surgimiento de los conflictos entre copropietarios, perdón, ¿por qué se dan los conflictos si es que digamos que todos tienen acceso a la propiedad y cada uno puede disponer de su porcentaje? ¿Cuáles son las causas, digámoslo así, más comunes por las cuales surgen conflictos entre copropietarios? En primer lugar, como les dije, por falta de acuerdo en relación al uso del bien. Uno de repente quiere alquilar, el otro quiere vivir. Me refiero en casos como en el de los hermanos, por ejemplo, donde viven en la misma casa y usan todo el domicilio, usan toda la propiedad y se entiende que cada uno puede dividirá sus cuartos o las áreas que les correspondan, ¿no? Primer caso de conflicto es la forma del uso del bien. De repente es un terreno y uno quiere mm, construir una piscina, por ejemplo, y el otro no está de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Primera situación de conflicto. Otra situación de conflicto muy recurrente también es el tema de los gastos y mantenimiento. Por ejemplo, en casos de condominios, ¿no? ¿Qué pasa si es que de repente alguno de los copropietarios no paga los gastos que se requieren para hacer la limpieza, el mantenimiento, entre otros factores más, ¿no? Entonces, nuevamente surge un conflicto porque unos cumplen y otros no cumplen. Después, y lo mismo sucede con las mejoras, por ejemplo. De repente uno quiere pintar la casa y el otro dice que no es necesario. De repente alguno menciona que se debe hacer algunas mejoras, cambiar el techo, cambiar las puertas, las ventanas, y de repente alguno no quiere reconocer esas mejoras que son necesarias y no pagan, por ejemplo, los costos que ello incurre, ¿no? Entonces estas situaciones de conflicto llevan lógicamente a una sensación de disconformidad entre los copropietarios. En otros casos más también podemos ver problemas sobre relacionados a la administración de los inmuebles. Por ejemplo, en los casos de condominios es muy recurrente el tema de que algunos no están de acuerdo con la administración que se encarga de velar por la seguridad, por el orden, el mantenimiento, ¿no? Y constantemente están solicitando, por ejemplo, la renovación o cambio del personal de seguridad, de limpieza, mantenimiento, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, otra posible causa también de conflictos entre copropietarios viene a ser el desequilibrio entre las aportaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, dentro de un grupo de familiares, de hermanos, uno es el que invierte más, cubre algunos gastos y después al momento de señalar, hoy hay que dividir ya la propiedad, en fin, pues él considera que le correspondería más porcentaje de la propiedad, ¿no? Por este tema de las aportaciones. Y claro, muy pegado a todo este tema va lo que muchas veces la gente confunde con situaciones como, por ejemplo, si viven X hermanos, 5 hermanos en una casa, ¿no? O que han sucedido de la madre o el padre, mencionan, dicen, bueno, pero yo he vivido en esta propiedad 20 años o 30 años, mientras que mi hermano se mudó ya hace muchos años porque se casó, ahora falleció mi madre o mi padre, y yo entiendo que porque he vivido aquí más años, me corresponde mayor porcentaje. Entonces, precisamente aquí surge el conflicto, ¿no? ¿Le corresponde más o menos a quién, por qué, cuál es la base legal, etcétera? En ese escenario, lo que debemos tomar en cuenta son las herramientas legales que existen para resolver conflictos, ¿no? Si es que nosotros, en primer lugar,
revisamos el Código Civil, como les mencionaba, en los artículos 969 y siguientes, que regula todo lo que es la copropiedad, veremos que, por ejemplo, en el caso de conflictos, cuando supongamos que ya no hay forma en que los copropietarios, en el caso de los hermanos que viven bajo un mismo techo, puedan vivir armoniosamente y libre de conflicto, entonces una de las posibles salidas vendría a ser el tema de la partición del bien, que está regulado en el artículo 983 y siguientes del Código Civil. Por esta figura de la partición, en términos sencillos también, lo que va a ocurrir es que si hay un acuerdo de las partes, los involucrados, en este caso los copropietarios, se podrá dividir la propiedad, vamos a decirlo de esta manera, de acuerdo a los porcentajes que cada uno ostente dentro de la propiedad. Si idealmente son dos nada más y es un 50%, y vamos a imaginar que es una propiedad de 100 metros, se entiende que idealmente le corresponderá a cada uno 50 metros. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que esta partición no se da en todos los casos de una manera tan sencilla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos encontramos frente a un departamento de 40 metros o 60 metros, como quiera llamarse? Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar si aplicáramos la lógica de que se dividiría en partes iguales? Que un departamento, por ejemplo, lo vamos a dividir entre dos y la puerta y las ventanas todo entre dos, eso lógicamente que sería imposible. Entonces, una de las limitaciones de la partición es que la propiedad que se va a partir sea un bien divisible. Si estamos, por ejemplo, frente a un terreno de, no sé, 2 hectáreas y se divide en 1 hectárea para cada uno de los copropietarios, entonces no habrá ningún problema con el tema de la partición. Si por el contrario es un bien indivisible, sea porque por la naturaleza del bien o porque las partes incluso han suscrito un pacto de indivisibilidad, de repente la voluntad de los padres ha sido que nunca se venda la casa ni se divida, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que se pueden ir finalmente, en el peor de los casos, claro está, a una a un proceso judicial, a una demanda judicial en la cual el juez tendrá que ordenar la en caso de que no exista ningún tipo de acuerdo a un tema de venta a un tercero. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un acuerdo entre las partes, entonces se irá a una demanda, el juez dirá, bueno, le corresponde al sujeto A y B un porcentaje, pero como el bien es indivisible y no hay acuerdo, ninguno de los dos tampoco quiere indemnizar, resarcir al otro, entonces lo vendemos por subasta pública a un tercero y las ganancias, es decir, lo que se vaya a recaudar de la venta de esa propiedad se va a dividir de acuerdo a los porcentajes que corresponde a cada copropietario. ¿Ya? Entonces, esto lógicamente en el peor de los escenarios, pero retrocediendo nuevamente a los pasos más sencillos para resolución de conflictos, y esto lógicamente lo digo sobre todo en los casos cuando recién nace el problema, ¿no? Porque, como les digo, a veces los conflictos suelen suceder por diferencias entre las ideas que se tienen, diferencias entre los acuerdos, falta de acuerdo. Entonces, los primeros pasos es, en el caso de que se pueda llegar a una conciliación, por ejemplo, a una mediación, se pueden realizar pactos entre los copropietarios, que preferentemente, ojo, y esto me adelanto un poquito al tema de los errores frecuentes, debe ser por escrito, porque también sucede muchas veces que hay personas que dicen, bueno, pero yo acordé con mi hermano, yo acordé con mi copropietario en que íbamos a tomar una decisión X sobre la propiedad. Ya, pero cuando uno le pregunta, ¿y dónde está el documento? Firmar un papel, al menos un acuerdo privado, un documento sencillo entre ustedes, lo legalizaron el notario, no existe. Entonces, uno de los grandes problemas que se deben evitar es el tema de la falta de documentación, ¿no? O los llamados acuerdos de palabra.
Ya, otra forma de llegar también a un buen puerto en la resolución de conflictos entre copropietarios es el nombrar a un administrador o mediador en este caso. Esto sobre todo para los casos de condominios, ¿no? Porque a veces se entiende que lo ideal es de que las inmobiliarias al vender una propiedad, por ejemplo, suscriban o redacten ya su reglamento interno, pongan una junta de propietarios al menos provisional y se entiende que también eh, se deben definir y delimitar quiénes van a ostentar esos cargos, por ejemplo, presidente de la junta directiva, secretario, vocal, primer, segundo vocal, etcétera. Pero esto no se da siempre en todos los casos. Entonces, precisamente por eso se necesita que haya una regulación clara al respecto. Y si no le existiera, porque han habido casos en los cuales inmobiliarias, por ejemplo, desarrollan un proyecto inmobiliario sobre un metraje, vamos a decir 1 hectárea, lotizan, venden casas o qué sé yo, unidades inmobiliarias y no señalan una junta de propietarios, se entiende que los copropietarios pueden definir y señalar quién sería el administrador o quién sería la persona, sea uno de los mismos copropietarios o un tercero, que va a asumir esa función de administrador. Ya esto lógicamente puede evitar muchos temas de conflictos a posterior, porque cuando ya existe una junta de propietarios, cuando existe una administración, se entiende que las decisiones se van a tomar por mayoría. Ya, si alguno de ustedes conoce el tema, sabrán que en los casos de edificios, condominios, departamentos y todo ello, siempre las decisiones se realizan por acuerdo de junta, ¿no? En la cual, dependiendo lógicamente del reglamento interno, se puede resolver por una mayoría simple en la mayoría de casos, ¿no? Pero esa es una muy buena forma también de poder evitar el tema de las situaciones conflictivas, porque precisamente volvemos al tema de que si uno no está de acuerdo, si uno incumple, el otro no, entonces para no tener que llegar hasta un tema de que lo resuelva un juez, por ejemplo, porque sabemos que los procesos demoran demasiado y es una realidad. Entonces, a efectos de evitar eso, podemos dejar la administración en manos de sea alguno de los mismos copropietarios o también puede ser en el caso de un tercero, ¿no? Que puede ser una empresa administradora incluso. Ok, bien. ¿Qué más? Bueno, les decía también la acción de división y partición es una de las vías más comunes que se dan según los artículos 983 y siguientes del Código Civil. Y esto lógicamente ya se va a dar cuando, en el caso de copropietarios, no exista otra salida para la resolución de conflictos, ¿no? Quiere decir que yo puedo asumir la copropiedad por herencia, por ejemplo, pero no estoy condenado a vivir toda la vida como copropietario, ¿ya? Yo puedo vender, lógicamente, puedo vender mi porcentaje, mi cuota ideal, ¿ya? Si es el 50%, se lo puedo vender y sin siquiera tener que consultar al copropietario. Pero también es cierto que si quiero independizar la propiedad, no tengo que eh, estar sujeto, digamos, a la voluntad de del otro copropietario, de la otra persona, hasta, hasta que se extinga la copropiedad, ¿no? Eso se puede solicitar igual por acuerdo de las partes, que es una manera bastante práctica, sencilla y se ahorra bastante tiempo. Los trámites se realizan vía notarial y registral, o en el peor de los casos, si es que no existiera acuerdo para nada en absoluto, entonces lamentablemente tendrán que acudir a la fase judicial. ¿Ya? Otra, y justamente viene ahí el tema, se van a un juicio, se van a una demanda y el juez primero le va a preguntar, ¿se ponen de acuerdo? De repente uno de los copropietarios puede pagarle, es decir, comprarle el porcentaje a la otra persona, o de repente otra salida podría ser que ninguno de los dos habite en el predio y lo alquilan a un tercero,
por lo cual lógicamente se van a beneficiar también en los porcentajes que les corresponden. O finalmente, si por acuerdo mutuo también se puede vender a un tercero, igual asumirían los ingresos por la venta de esa propiedad en los porcentajes que le corresponden. Lógicamente va a depender mucho del caso en concreto, ¿no? Es decir, primero si hay acuerdo entre las partes, segundo cuáles serían las posibles vías, pero todo esto se puede dar de una mejor manera si es que hay acuerdo. Si es que no hay acuerdo, lamentablemente, uno, van a tener que ir a un proceso judicial que puede tardar años. Segundo, en el peor de los casos, si no hay ningún acuerdo hasta el final del proceso, entonces lo que va a ocurrir consecuentemente es que el juez va a declarar que se vende la casa por subasta pública, ¿no? En ese momento, cuando se da la subasta pública, los copropietarios, ojo, y esto también lo regula el Código Civil, tienen el derecho de preferencia en relación a los terceros. Quiere decir que si al final no hay ningún acuerdo entre los copropietarios y ya por resolución judicial se va a subastar, uno de los copropietarios puede decir, una vez que ya se colocó, ya se hizo la tasación del domicilio, del predio, puede decir yo lo voy a comprar, ¿no? Pero eso solamente en el caso en el cual se llegue hasta la fase de subasta por orden judicial. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el tema de la copropiedad no es un tema tan sencillo porque va a depender de varias características, de los casos como puedan presentarse. Como les digo, pueden ser que existan dos copropietarios, como puede ser que existan 100 copropietarios en predios mucho más grandes, ¿no? Pero se entiende que todos, sea uno o el otro caso que les comento, tienen los mismos derechos y obligaciones. ¿Ya? Bien, ahora, hablando un poco de los errores frecuentes, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? En primer lugar, no documentar los posibles acuerdos que se toman. ¿Ya? Nosotros hemos tenido casos en los cuales los conflictos se han generado por diferencias entre los copropietarios. Luego hubo un posible acuerdo verbal, pero que nunca llegó a formalizarse a través de un documento. Y cuando hablo de un documento, no es necesario, honestamente, o sea, no es obligatorio que tenga que hacerse de manera notarial. ¿Es lo ideal? Creo que ya en otras sesiones lo he dicho, sí, por el tema de la fecha cierta. Ojo, el tema de la fecha cierta es un elemento que se discute y se va a analizar posiblemente en un posible proceso judicial, pero se entiende que incluso si no fuera notarial, y vamos a imaginar que como copropietarios firmamos un documento y con firmas entre los dos nada más, sin que intermedie la presencia de un notario, también puede ser una forma de cómo probar que se dio o existió un acuerdo. ¿Ya? Entonces, es importante, por eso es que a veces, incluso en los contratos de arrendamiento, saliendo un poquito del tema, si es que el inquilino quisiera hacer una mejora, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de cambio de la propiedad, tiene que hacerlo por escrito y eso se menciona en la mayoría de cláusulas de contratos de arrendamiento. Algo similar ocurre también en el tema de la copropiedad. Si hay un acuerdo en relación a un punto específico sobre el uso del bien, sobre el tema del manejo de la administración, de las obligaciones de cada uno de ellos, idealmente lo mejor es hacerlo por escrito. ¿Ya? No, o sea, no digo que los acuerdos de palabra no tengan validez, sí los tienen, pero en caso de que ocurra un conflicto, que no es lo que deseamos, por lo menos tienen una forma de probanza en relación a lo que se va a discutir. ¿Ya? No sé por qué mi computadora reconoce, creo que mi movimiento de mano, pero bueno, no he hecho ningún... Bien, en fin. Em, ¿Qué otro error frecuente? Y esto también genera problemas, ¿no? Y esto, yo un poquito hablando del tema de la usurpación, que se da muchas veces entre copropietarios. Otro error frecuente que cometen los copropietarios es permitir que uno de los copropietarios use el bien de forma exclusiva sin compensación, ¿ya?
Esto ocurre muchas veces en casos en los cuales el copropietario no vive en el bien por algún motivo, como les mencioné, de repente son hermanos y solo algunos de ellos viven en el predio y otros viven en otro lugar, o puede ser porque de repente simplemente confiaron en la palabra del copropietario y por ejemplo le dijeron, tú hazte cargo del cuidado, de la administración, del mantenimiento del bien y cualquier cosa, ¿no? Cualquier situación en la cual se requiera mi presencia, yo voy a estar presente para poder dar algún tipo de conformidad. Eso es algo bastante peligroso, no solamente en el Perú, sino en general. El hecho de dar, digámoslo de alguna manera, carta blanca a un copropietario para que haga un uso exclusivo del bien sin mayor participación del copropietario, lo único que va a lograr es poner en una situación de riesgo. De que, por ejemplo, si es que el copropietario que hace el uso exclusivo del bien le da otra finalidad, vamos a imaginar que es una casa, pero de un momento a otro se entera el copropietario que no vive en el bien, que la casa está siendo alquilada para fines comerciales, o que incluso ya se ha cambiado, se ha hecho una solicitud a la municipalidad, y vamos a ponernos en un caso en el cual ya se ha hecho el cambio de la utilización del bien y se ha vuelto en un local comercial, eh, incluso con fines industriales, por ejemplo, ¿no? O qué sucede si es que el hermano le dice, el hermano que no vive en el bien, le dice a su copropietario hermano, le dice, bueno, tú puedes vivir en la casa y puedes vivir con tu familia el tiempo que deseen porque yo no necesito ahora, digamos, hacer uso del bien. Y tiempo posterior se entera de que el copropietario está alquilando sin su consentimiento y lógicamente sin conocimiento del mismo, el bien en el porcentaje que también le corresponde. Entonces ahí surgen los problemas, ¿no? Algunas personas dicen, voy a denunciarlo por usurpación, por ejemplo. Ahora, ahora entro al tema de la usurpación. La usurpación en el Perú como delito, ojo, como delito, tiene una figura y una exigencia bastante usual, ¿ya? La usurpación en términos sencillos, artículo 202 y siguientes del Código Penal, requiere un despojo de la posesión. Y además, para que pueda ser una usurpación agravada, por ejemplo, el artículo 204, tiene que darse a través de la violencia en el hecho del despojo. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me permitieron ingresar al domicilio, en este caso uno de los copropietarios, ¿ya? Y después me van a denunciar por haber usurpado, ahí viene el problema. Primero, configuraría ello un delito de usurpación y segundo, ¿de qué manera podría probarlo? ¿No? Porque, como les vuelvo a repetir, el tema probatorio en los procesos judiciales es o en general en los conflictos legales, te va a definir más o menos un 70-80% del éxito del caso. Ya, aquí estoy buscando un ratito el tipo penal de usurpación para podérselos leer también, sobre todo personas que de repente no conozcan mucho de estos temas o que por primera vez escuchan el término de usurpación como término legal, ¿no? Artículo 202 del Código Penal. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años el que para apropiarse todo o parte de un inmueble destruye o altera los linderos del mismo. 2. El que con violencia, amenaza, engaño o uso de confianza despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia del inmueble, ¿no? Después viene el inciso 3, con violencia o amenaza, turba la posesión. 4, ilegítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Importante es entonces que la característica fundamental de la usurpación es la violencia para despojar de la posesión. Entonces, en el ejemplo que yo les menciono, si alguien permitió que el copropietario haga uso exclusivo del bien y después lo va a pretender denunciar por usurpación, cometería
teóricamente hablando y en términos generales, un error. ¿Existirán otros mecanismos, otras vías para poder desalojar o para poder recuperar la posesión del porcentaje que le corresponde al copropietario? Sí, pero no necesariamente vamos a estar frente a un caso de usurpación. Ahora, para poder terminar de encerrar esta idea, la pregunta que tal vez algunos se harán entre ustedes es, ¿cabe un delito de usurpación entre copropietarios? La respuesta es sí. ¿En qué casos, en qué supuestos? En casos en los cuales, según las exigencias del tipo penal, uno de los copropietarios turbe la posesión pacífica del otro copropietario a través de la violencia. Y cuando hablo de violencia, se refiere a actos que puedan mellar o turbar la posesión, que pueden ser actos referidos a personas o referidos también a los objetos. Si hablamos de violencia contra las personas, quiere decir que de repente lo sacaron por la fuerza a un copropietario y no le permitieron más el acceso al domicilio. Si hablamos de violencia contra las cosas, puede ser que de repente en una propiedad uno de los copropietarios se encontró viviendo un tiempo de manera pacífica, es decir, estaba poseyendo el bien, y de un momento a otro el copropietario usurpador destruye los linderos de la copropiedad o todo parte del bien inmueble que ocupa el copropietario. Si estamos frente a estos supuestos, donde ha habido violencia para turbar de la posesión un copropietario, sí es viable denunciar por usurpación, según sea el caso, en su forma básica o agravada, según los artículos 202 y 204 del Código Penal. Vuelvo a repetir, caso contrario sensu, si es que no existía alguno de estos elementos, ojo, si es que no hubiera violencia y si es que no hubiera turbación de la posesión, entonces no hay delito de usurpación en caso de uso abusivo del copropietario en relación a su copropietario agraviado o que haya resultado dañado por la acción de el otro copropietario. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado en el tema de si soy copropietario y voy a darle, por ejemplo, algunas facultades de uso a mi copropietario, primero, que se encuentre por escrito, y segundo, que siempre haya un control paulatino. No es necesario, honestamente, que el copropietario tenga que ir siempre a la vivienda, pero sí que existan acciones de supervisión, de control, por lo menos preguntar. Y hay formas de poder probar eso, ¿no? A través de conversaciones, incluso del celular, del WhatsApp, del correo electrónico. Si es que están también alquilando la propiedad a un tercero, también se puede hacer eh, los acuerdos de que, por ejemplo, el dinero que se recolecte de un arrendamiento sea depositado a una cuenta. Y si por último va a ser entregado en efectivo, firman un recibo sencillo, prácticamente como un documento privado, en el cual por lo menos se puede ver la firma del copropietario que podría ser utilizado en caso Dios no quiera en una situación conflictiva para poder probar algo. ¿Ok? Bien. Em, Otro error frecuente en el tema de conflictos de copropietarios es el tema de confundir lo emocional con lo jurídico. ¿Y a qué me refiero con lo emocional y lo jurídico? A lo que les mencionaba del ejemplo de qué sucede en casos donde existen varios hermanos, por ejemplo, y tienen al padre o a la madre que ya se encuentra en una avanzada, que tiene problemas de salud, y de todos los hermanos, solamente algunos de ellos, uno o algunos, se hace cargo de los cuidados del padre o la madre. Incluso, hablando también en temas económicos, de los gastos en los que incurre el tratamiento, la cura o eh, el tener, digamos, en casa a un familiar.
Y esto ocurrió mucho porque en muchos casos también hay personas que mencionan, pero si hablamos de a quién le corresponde la propiedad, dicen, ¿no? Yo soy la que he cuidado a mi madre por años, o yo soy el que ha pagado los gastos de medicina, de tratamientos de mi padre, y ahora que ha fallecido, vienen los demás hermanos y quieren solicitar su derecho de copropiedad. Y entonces dicen, no les corresponde, porque no se han hecho cargo de los padres y tampoco han aportado económicamente para su mejoría de salud. Eso, aunque parezca y suene un poco fuerte, no tiene absolutamente nada que ver con lo jurídico. Y a eso iba, confundir lo emocional. Oye, pero a ti no te corresponde, no te has hecho, no te has hecho cargo del cuidado de tus padres. No merma en nada, no mella en nada absolutamente a lo que legalmente le corresponde a cada propietario. Si es por herencia, por ejemplo, se entiende que salvo exista un documento en contrario, todos los hijos, matrimoniales y extramatrimoniales, incluso esposa y convivientes, unión de hecho que pueda ser probado, les corresponde, según las reglas del derecho de familia, su derecho sucesorio y por ende su estatus como copropietarios. ¿Ya? Entonces, esto, les repito nuevamente, puede generar una situación de conflicto, pero hay que diferenciar de manera bastante clara y tajante lo que podría ser moralmente incorrecto, que es un tema que no estaría en discusión, de lo que legalmente le correspondería a cada uno de ellos, ¿no? Lógicamente que si ustedes o alguna persona que ustedes conozcan se vieran envuelta en una situación como esta, lo mejor sería siempre dejarse asesorar por un abogado, una persona que conozca de estas reglas de de la sucesión, del derecho de familia y de los alcances también de cada copropietario. Ya, esto les va, seguramente que les va a poder ahorrar muchas circunstancias, digamos, incómodas, situaciones no deseadas que puedan presentarse en relación a otros copropietarios. Y finalmente, otro error frecuente que también se da bastante en los casos que vemos es el sencillo hecho de dejar que los conflictos escalen. Es decir, que la cosa empeore sin buscar algún tipo de solución. ¿Ya? Y aunque esto tal vez no sea algo estrictamente jurídico, es un consejo que realmente les puede ayudar y les puede servir mucho. Si ustedes son los mismos copropietarios, si ustedes son abogados, asesores, en fin, eh, tengamos en cuenta que los conflictos nacen de una diferencia entre personas, ¿no? Porque uno piensa de una manera y el otro de otra manera, o tienen intereses que se contraponen, etcétera. La mejor manera de poder resolver los conflictos siempre es tratando de evitar, y se los digo yo como abogado, tratando de evitar los procesos que puedan tomar mucho tiempo. Porque lo que a veces a algunas personas se les ocurre cuando pasa algo es, dicen, los voy a denunciar, los voy a demandar, sin saber que las consecuencias de una denuncia, de una demanda, es, en primer lugar, costos, porque hay que pagar un abogado en muchos casos, o hay que asumir determinados pagos, si van a ir a una demanda judicial, por ejemplo, pagar tasas, cédulas y además el tiempo, ¿no? Porque mientras dure el conflicto, que puede ser un año, 2 años, 3 años, 5, 10 años, el desgaste mental, el desgaste emocional que van a tener las partes envueltas en este conflicto, pues seguramente, como en muchos casos he visto, va a hacer que después de un tiempo, después de 6 meses, un año, 5 años, dependiendo de cuánto puedan resistir, digan, ¿saben qué? Ya no tengo más ganas de seguir en este litigio. Pasa muchas veces, no digo que en todos los casos, pero muchas veces sucede que las personas incluso abandonan el proceso. Porque, vuelvo a repetir, es una inversión de tiempo, que es muy importante,
y una inversión también de dinero. Entonces, si nosotros podemos evitar que el conflicto escale, si podemos buscar soluciones directas entre copropietarios, o si en caso fuera necesario, a través de un tercero, un mediador, un conciliador, un árbitro, etcétera, es lo mejor. Es lo mejor porque se van a ahorrar, vuelvo a repetir, todo el tiempo que puede durar un proceso y seguramente se van a ahorrar también algunos costos en los cuales necesariamente se incurren al momento de activar el aparato judicial, el sistema jurídico. Ya con estas ideas, entonces, lo que podemos resumir para poder ir cerrando mi participación y de repente si hay alguna pregunta, pues encantado de poder responder aquí en vivo sobre el tema, claro. Debemos mencionar que la copropiedad, en primer lugar, es una institución que se regula y se reconoce en el ordenamiento jurídico peruano. Ya lo hemos visto, está en el Código Civil principalmente, pero hay otras leyes por ahí también particulares que tienen más que ver con la división y partición, pero fundamentalmente se encuentra regulado y reconocido en el Código Civil peruano. La ley reconoce derechos del copropietario, como por ejemplo el uso, el disfrute, la libre disposición, etcétera, pero también deberes, ¿no? El no, por ejemplo, dañar o perjudicar a los copropietarios, el no poder utilizar de manera exclusiva toda la propiedad y además de cumplir con los deberes de copropietarios en los temas que sean necesarios para el mantenimiento de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es que dentro de un condominio se malogró el ascensor y hay que pagar una cuota extraordinaria, pues se tiene que hacer. Si dentro de una casa entre copropietarios se tiene que hacer arreglos indispensables en el techo, por ejemplo, en las ventanas, en la puerta, también se entiende que tienen un deber de poder costear esto, ¿no? Lo otro es de que en caso de conflictos, a manera de conclusión, como les decía, si es que existen conflictos entre copropietarios, la ley también reconoce la resolución de estos conflictos a través de una fase previa a lo judicial, que es lo que realmente yo les podría recomendar. Yo les recomendaría que resuelvan los conflictos de una manera no judicial, que puede ir desde la conversación directa entre copropietarios hasta la celebración de acuerdos por escrito, que como ya lo dije puede ser notarial o no, e incluso también hasta una fase de un acuerdo a través de un centro de conciliación, un arbitraje, y ya, si lógicamente no hay forma de poder llegar a una solución como las que les menciono, entonces necesariamente se tendrá que acudir a un tema judicial. La figura de la división y partición es una de los institutos que más se utiliza en el caso de conflictos que no tienen solución entre copropietarios, a efectos de que se pueda, por una parte, mm, separar y dividir ya el porcentaje que le correspondería a cada uno de los copropietarios y en el peor de los casos, si no hay tampoco acuerdo en relación a ello o es indivisible la propiedad y si se llega hasta un tema judicial, lo que va a ocurrir es que se pueda finalmente subastar y vender a través de una subasta pública, valga la redundancia, la propiedad y se tendrá que pagar a cada uno de los copropietarios en los porcentajes que le correspondan. Bien. Bueno, eso ha sido el podcast del día de hoy. Creo que aquí hay una pregunta. Ah, sí, aquí hay una pregunta del colega Paul Uribe Paredes. Muchas gracias por su pregunta. Dice, buenos días. Si un copropietario desea vender su cuota ideal, ¿requiere autorización de los otros copropietarios? Pues bastante importante tu pregunta. No, no requieren ningún tipo de autorización. ¿Ya? Como les había mencionado, acá hay dos planos que debemos tomar en cuenta en cuanto a los derechos de los copropietarios. Uno, que tienen el derecho, todos los copropietarios, ojo, si nos imaginamos vivir en un departamento dentro de un condominio de 100 departamentos, todos los 100 copropietarios tienen el mismo derecho de uso
del bien sobre el cual se realiza una construcción, o que, vamos a decirlo así, es el objeto de la copropiedad. ¿Ya? Ese es el primer plano. Yo puedo subir por el ascensor, puedo salir por la puerta principal las veces que sean necesarias sin tener que pedir permiso a los copropietarios, ¿no? Y lo segundo, que es a lo que viene tu pregunta, es que también hay una libertad de disposición en el porcentaje que me corresponde. Si a mí me toca el 50% de una propiedad, por ejemplo, entonces podré, incluso en algunos casos, esto lo menciono también porque es importante, puedo vender hasta ese 50%. Pero ¿qué pasa si yo quiero vender primero un 10% de mi 50%? Puedo vender ese 10% y me quedo con un 40% todavía. Puedo hacer varias ventas, ¿no? Y no se requiere el poder solicitar un tipo de autorización a los copropietarios. En otro caso, de repente, puedo vender, como le dije, un 10%, del otro 40%, 20% alquilo y el otro 20% lo puedo utilizar para la posesión del predio, ¿no? Es decir, vivir también ahí. Entonces, a tu pregunta, no es necesario ningún tipo de autorización de los copropietarios. Lucho levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. Yo tengo unos locales, una galería, son 200 puestos en total, yo tengo 150 y hay un copropietario que tiene 50. Y el pata cobra los alquileres, todo, pero no quiere pagar ni la luz, ni el agua, ni nada de los servicios. Como es un solo suministro, para no afectar a mis inquilinos, termino pagando yo el agua y todo, y así ya tengo más de un año, ¿no? ¿Cómo se puede hacer o qué medidas se pudiera tomar en este caso? Le escuché un poquito bajo. Si le he entendido bien, usted es dueño en copropiedad con otra persona de un stand dentro de una galería, ¿verdad? No, no. Yo soy copropietario de una galería de 200 stands, Ah, de ok, los cuales ya. 150 Ujú, son míos y 50 de otra. Este señor, igual que yo, los arrendamos. El señor cobra ujú. igual los alquileres, el mantenimiento y todo con su gente, pero como Ah, ya, tenemos ya. un solo suministro de agua y luz, él no paga Ujú. ni el agua ni la luz de Ah, la ya. galería. Yo, para no afectar a Claro. mis inquilinos, estoy asumiendo hace 17 meses estos Ujú. servicios. Ok, ¿Qué ya le medidas entiendo. cree usted me recomendaría tomar? Sí, 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 ya le entiendo. Digámoslo así para efectos prácticos. Usted es copropietario con otra persona de determinados stands dentro de una galería y en este caso el tema central es sobre los pagos de luz, que pueden ser también de agua, de mantenimiento, etcétera. Usted cumple y el copropietario incumple, digámoslo de esa manera, ¿correcto? Entonces, cuando sucede esto, la gran pregunta es, ¿cuáles son las herramientas legales que tenemos, no? Primero, tratar de llegar a un acuerdo, como les menciono, de una manera convencional, es decir, a través de la conversación, del poder llegar a una solución, etcétera. Si eso no es viable en una primera instancia, entonces, para poder activar los mecanismos legales, que ojo, siempre hay que tratar de evitarlo hasta el final, primero documentar, ¿no? O sea, en la mayoría de casos se recomienda, por ejemplo, enviar una carta notarial, ¿ya? Esto es lo que sucede, se están cumpliendo estos pagos, se requiere que usted pague. Si es que eso tampoco no tiene un efecto, se tendría que ir o bien a una conciliación, o si las partes no han acordado, de repente a un centro de arbitraje. Y finalmente, si nada de eso eh, tiene un efecto positivo para la resolución del conflicto, aquí lo que estaríamos viendo es una figura de acción indemnizatoria porque usted está asumiendo los gastos que le corresponden al copropietario y eso le está generando un perjuicio económico. ¿Ya? Eso digamos que sería en primera línea. Ahora, O sea, lo que también hay que hacer es documentar todo, mandar carta notarial, hacer conciliación, igual, disculpe, pero le si es que escucho nada de eso lento, creo que no sé si funciona, es hacer una su demanda internet. de indemnización por estos gastos. Am, Le escucho. Documentarlo, mandarle una carta notarial,
Y de ahí es ir al centro de conciliación y si no, y presentar una demanda de indemnización. Correcto, sí, el mecanismo en este caso sería indemnización por incumplimiento de los pagos que le corresponde al copropietario, ¿no? Eso lógicamente va a tener que pasar por una fase probatoria, primero con la demanda, sus anexos y todo ello, pero digamos que en caso no exista forma de que puedan llegar a Con un la acuerdo admisión para de la la resolución de demanda yo puedo conflictos, trabar una ese sería el cautelar. camino. ¿Perdón? Con la admisión de la demanda se Ujú. puede trabar una cautelar. Incluso antes de la demanda, en realidad. Sí, Ya. Claro, porque ya metiéndole la cautelar, el pata ya se mueve, ¿no? Ya lo mueves al pata. claro, claro. Bueno, de hecho, lógicamente cada caso es distinto, pero sobre la posibilidad de interponer medidas cautelares se puede hacer dentro del proceso y fuera del proceso, incluso antes. ¿Ya? Bien, gracias por su participación. Gracias. Aquí creo que cierro la sesión de hoy con la última pregunta. Eh, Jaime Guamaní Cueva pregunta, buen día, ¿es posible demandar juicio de retracto contra el copropietario que ha vendido su alícuota? No sé si se refiere a la propia alícuota del copropietario que vende o si ha vendido la alícuota del tercero, digamos, el agraviado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí habría que aclarar, pero creo que está complementando su pregunta, al copropietario que está haciendo uso del total del predio. Podría mandar por frutos. A ver, déjenme volver a leer si lo he entendido. Es posible demandar juicio de retracto contra el copropietario que ha vendido su alícuota, que está haciendo uso del total del predio. Ya, creo que hay dos preguntas y no sé si lo he entendido bien. Primero, ¿se puede solicitar un retracto si es a un copropietario que ha vendido su propia alícuota, es decir, su propio porcentaje? Creo que ya lo respondí en la pregunta anterior. No, cada copropietario es libre de poder vender su parte, digámoslo así, su porcentaje. Pero ¿qué ocurriera si es que A demanda a B porque B ha vendido la parte de A? Ahí sí cambia la figura. No solamente estaríamos frente a una posibilidad de retractar, es decir, de dejar sin efecto por ineficaz esa venta, sino que además podría existir también un tema de responsabilidad penal, según sea el caso. Si es que se ha utilizado, por ejemplo, documentos falsificados, si es que se ha suplantado la identidad del copropietario, sí, podríamos estar frente a una figura que incluso podría acarrear responsabilidad penal. Y creo que la segunda pregunta es, si alguien que está haciendo uso total del bien no le participa, por ejemplo, al copropietario, sea, por ejemplo, por lo que ha obtenido, por los arriendos que ha cobrado, o incluso en un caso más sencillo, ¿no? Tenemos una chacra, cada año saca cantidad de frutos, ¿no? No sé, papas, arroz, etcétera. ¿Podría demandar el copropietario? Sí, de la misma manera, porque habría un perjuicio que en este caso tendría que reconocer el copropietario que ha hecho el uso exclusivo sin participación del copropietario. Vuelvo a repetir, la copropiedad, para tenerlo bastante claro, le reconoce a todos los propietarios, sean dos, sean cinco o 100, el hecho de que todos puedan disfrutar de la misma manera el uso del bien inmueble. ¿Ya? Y en caso de que no se dé eso, o en caso de que uno de los copropietarios haga un uso abusivo del derecho, la otra parte puede demandar, puede solicitar una indemnización. ¿Ok? Bien, señores, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención. Este programa está siendo grabado, lo vamos a subir también al canal de ZH Consultores y Casa Click a través de redes sociales también, pero ustedes nos pueden contactar como siempre sea para el análisis de algún caso en concreto o alguna duda que ustedes tengan en relación a lo que hemos conversado el día de hoy a través del correo electrónico y también del WhatsApp al 998-277-406. Mi nombre es Edson Celada, soy abogado, asesor en temas inmobiliarios y prevención del delito. Para mí ha sido un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes algunas ideas y estaré agradecido que nos puedan escribir y dar algún tipo de
sugerencia de repente para la próxima sesión en el cual quieran que se aborde o se toque algún tema, alguna problemática, y de esa manera podamos compartir con ustedes información de contenido legal que pueda permitir a ustedes tomar mejores decisiones en sus inversiones inmobiliarias o en la resolución de conflictos que puedan presentarse. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenos días. Les dejo el spot publicitario para aquellas personas que quieran contactarnos también. Muchas gracias.